me off, you son of a... Get the out that car! Move my... Совершенно забыл те уроки, которые все. Hay gente que levanta pesas y ya se cree invencible. Otros ven 3 tutoriales en YouTube y se sienten peleadores. Pero cuando un profesional real aparece, el ego se deshace, la guardia se rompe y la humillación es inevitable. Esto es lo que pasa cuando los engreídos reciben la lección que merecían. Mike Tyson en un avión. Son palabras que deberían ser suficientes para que cualquiera se comporte como un santo. Pero no para este genio. En pleno vuelo, un fanfarrón decidió molestar a Iron Mike una y otra vez, como si estuviera probando cuánta paciencia le quedaba a uno de los hombres más temidos del planeta. This is George talking to Mike Tyson, bro. This shit crazy, bro. Mike Tyson. Spoiler, no era mucha. Hey. Hey, Mike, come on. Let's go stop back. Let's lose the horse, man. JetBlue, net flight. My boy just got beat up by Mike Tyson. Turn that way. Yeah, he got f***ed up. No hubo árbitro ni campana, solo la realidad golpeando, y muy fuerte. Bob Sapp fue famoso por su tamaño, sus gritos y por acumular derrotas como si fueran parte del show y alguna victoria. Would be a very smart thing for Yamamoto to do too. Oh! Keep Bob Sapp off him. The fight. Oh! Un exjugador de fútbol americano, con físico de monstruo, pero con mandíbula de gelatina. Enfrente tenía a Aorigele, un peleador chino apodado Kung Fu Panda, gordo, tosco, pero con una sola misión, reventar a gigantes. 2 de julio de 2016, Road FC 32, China. Desde que sonó la campana, a Aorigele se le fue encima con todo. puñetazos, patadas, presión sin pausa. 그렇군요. 야, 라이트. 자, 서로 펀치를 주고 걸어가 멈춰 펀치로 하시. 합샷. 자, 여기에 푸기면서 대응을 하고 있는데요. 상대를 좀 보면서 대응을 해야 될 것 같습니다. Sapp no lanzó nada, solo recibió. Y cuando cayó al suelo, Aorigele lo terminó con ground and pound sin piedad. 자, 오른쪽으로 라이트. 합샷. 펀치를 주고 KO técnico en 35 segundos. Una masacre directa. Un culturista colapsando ante el primer peleador real. Después de lo de Tyson, uno pensaría que nadie más cometería el mismo error, pero la confianza ciega es más común de lo que parece. El siguiente protagonista es Big Blends, un youtuber conocido por cortar el pelo mientras hace entrevistas callejeras. Un día se topó con Sean O'Malley, campeón de la UFC, y creía que podía aguantar más de 15 segundos sin rendirse. I never wrestled before. How long would it take you to maybe tap out? 10 seconds. I'd probably grab your neck pretty quick. Like in this. I think I'd do 30 seconds. No. No? No shot. 30? No. Bro, I got that dog in me. Yeah, but you can't. I mean, we don't got oxygen in you. It don't matter what you got in you. If we're in a circle like this, I feel like just grab your head. I don't know, bro. You gotta give me some respect. 15 seconds is... That's respect. I said 10. Se colocaron los guantes, tocaron puños, y en menos de lo que dura un suspiro, O'Malley comprobó lo que dijo. All right, let me know when. All right, go. Go. What was that, 5? Big sonreía incómodo, pero en su cara estaba escrito: ok, esto fue mala idea. Bradley Martin es uno de los culturistas más conocidos de Internet, dueño de gimnasio, influencer y experto en levantar autos ciegos. Durante meses se la pasó diciendo que le podía ganar a cualquier peleador de MMA si lo agarraba bien. You think you beat me in a street fight? You in a street fight? Yeah. You're a podcaster, brother. I love it. So the answer is then yes, yeah? Of course. I love it. Yeah. But you grab a hold of me, you're dead. I love it. Straight up. I love it. I think I might be able to get you. Yeah. You won't.
But now Demetrius Johnson, who fights at 125 in a street fight, would f you up. Why Demetrius Johnson? He's tiny, but he's black belt in everything when it comes to hand-to-hand combat. But you don't. So on the ground, I know you like. You'll think you'll like pick him up and slam him into the concrete, or I don't know where you're thinking it's gonna go. I'm gonna crush his head on the floor. No. Incluso siendo considerado un abusón al abofetear a un streamer solo por quitarle la gorra. Damn, actually. Hasta que un día le hicieron probar el piso. Se enfrentó a un maestro de Jiu-Jitsu y lo que siguió fue puro silencio y humillación. El maestro lo llevó al suelo como si fuera un saco de proteína. Le hizo un sweep, lo montó y le sacó el alma con una guillotina. Look at my head bad. You good? Yeah, hold on. I got rocked. You can do that. Pero por si eso fuera poco, ese mismo día se enfrentó a un alumno más pequeño, mucho más pequeño. ¿El resultado? Misma historia. Oh my God. Bradley terminó riéndose, claro, pero con la cara de quien entendió la lección. Los músculos no te salvan del mataleón. Pero si hablamos de malas ideas, ninguna compite con la de Charlie Zelenov, un troll profesional de internet que se hacía llamar el mejor boxeador del mundo, sin haber ganado nada, ni un torneo escolar. Su blanco favorito fue Deontay Wilder, un hombre de más de 2 metros con una pegada tan brutal que ha noqueado a casi todos sus rivales profesionales. Watch the jab, right hand. And then once Blachowicz went to the ropes, that was... Sí, ese tipo al que jamás deberías provocar. Durante meses, Zelenov lo insultó y amenazó. Deontay Wilder, that wasn't fun. Talking shit, huh? You remember how you ducked me in 2012 and I beat Derek the Giant? Derek the Giant would knock you the fuck out, you son of a bitch. Let me ask you something. If you're such a good fighter, why did you stage that fake match with Malik Scott, you piece of shit? If I hit you with my power, you spit your gum shield out and you spit every single tooth out, motherfucker. You're a fucking bum. Let's meet up right now. Come to LA, I'm the champion, you're a fucking bum. You're a joke. Hey, I send you my last fight, kickboxer, 28 seconds, motherfucker. You wanna be next? Let's get it on right now. You're a fucking clown. Hasta que un día Wilder decidió confrontarlo. El resultado, Zelenov apenas pudo lanzar un par de golpes antes de recibir una paliza monumental. Charlie salió tambaleando, respirando fuerte, y con una gran historia para contar, si es que todavía quiere contarla. Brian Shaw no es cualquier culturista, es el hombre más fuerte del mundo, literal. 4 veces campeón del World's Strongest Man, capaz de levantar más de 500 kilos como si fueran botellas de agua. Pero un día, decidió subirse a un tatami con Dustin Poirier, peso ligero de UFC, cinturón negro en Jiu-Jitsu y experto en hacer tapear a tipos mucho más grandes. En una sesión de grappling amistoso, Brian pensó que su fuerza bastaría, y entonces Dustin lo giró como si estuviera volteando un colchón. I can feel what you're trying to do, and it's like, yeah. Después lo tomó por la espalda y le cerró un mataleón limpio, técnico y sin remedio. Saw that one coming, yeah. Porque puedes ser el hombre más fuerte del planeta, pero si te agarran el cuello, ni todo el músculo te salva. Y de un troll de internet pasamos a otro tipo de engreído. Es Nico,
un youtuber famoso por sus opiniones polémicas y su actitud desafiante. En un evento se cruzó con Sean Strickland, ex campeón de la UFC, y decidió retarlo. Is he an influencer? I guess so, yeah. Well, keep it going, man. All right. Keep telling the people. Can you give some words of wisdom? I liked your podcast with the Nelk Boys. To see him get pressed like that for the first time was funny. Majority of influencers are cunts. Yeah. Work hard, be a decent man, stay off fucking Instagram, stay off TikTok, you have a better life. Strickland aceptó sin pensarlo demasiado y semanas después, ambos estaban en un octágono, listos para hacer sparring. Desde el primer segundo, Strickland lo presionó con golpes directos a la cara, combinaciones rápidas y un control total del ritmo. Bro, you're gonna be a fucking man. Let's see the influencer. So you're ready to knock me out. Sneako intentaba responder, pero parecía un principiante tratando de sobrevivir en medio de una tormenta. Oh! That way. Did you think this is how? He's hurt. He's hurt. There you go. Oh. Cuando todo terminó, no quedaban dudas. Había sido una paliza humillante, con Strickland sonriendo mientras soltaba golpes. Y Sneako aprendiendo que los campeones no necesitan subir el volumen para callarte. Mikhail Koklyaev es un levantador de pesas ruso, campeón de Strongman, y uno de esos tipos que piensan que el músculo es sinónimo de poder absoluto. En la previa de su pelea con Alexander Emelianenko, hermano del legendario Fedor, Koklyaev quiso hacerse el macho. Le lanzó su gorra a la cara. Y cuando llegó el día de la pelea, la realidad se encargó de borrar la sonrisa. Koklyaev arrancó agresivo, lanzando golpes como si estuviera compitiendo en halterofilia. Легендарного тренера, воспитавшего олимпийского чемпиона. Удивляет меня Александр Емельяненко. А Михаил Кокляев. Pero Alexander lo aguantó, lo midió, y a solo segundos del final del primer round empezó a conectar. Больше СМИ этого написали. Наносит несколько. Тяжелое положение Кокляев. Мой соперник как можно дольше простоял. Шоу. Y Koklyaev cayó desplomado como si se le hubiera acabado la batería. Кокляев совершенно забыл те уроки, которые все. KO en el primer round. La gorra voló antes del combate, pero el que voló después fue él. Pero no todas las palizas son brutales. Algunas son tan elegantes que duelen más en el ego que en el cuerpo. Eso fue lo que vivió Jarvis, un youtuber que tuvo la gran idea de retar a Floyd Mayweather a un sparring. Sí, Floyd, el invicto, el maestro del boxeo defensivo, el hombre que ha hecho ver mal a los mejores del mundo. Desde que sonó la campana, Mayweather se movía con una facilidad insultante, esquivando cada golpe y contraatacando con precisión quirúrgica. Lo tocaba con jabs, lo hacía fallar, sonreía, incluso le hablaba mientras le golpeaba. Jarvis intentaba mantener la compostura, pero la realidad era que estaba en una clase privada, y él era el alumno más lento.
Cuando el sparring terminó, no había sangre, no había KO, pero sí una lección grabada en vídeo para siempre. La diferencia entre un aficionado y uno de los mejores boxeadores de la historia. Hafthor Bjornsson, la montaña de Game of Thrones, con más de 2 metros y 200 kilos de músculo escandinavo, un día entrenó con Conor McGregor en una sesión ligera, sin guantes, sin reglas claras, solo para divertirse. No pasó nada serio, solo un rato de show para cámaras, pero tiempo después, Hafthor apareció en un podcast. No sabía, era que el karma calza llave. Años más tarde se enfrentó en grappling a Gordon Ryan, el mejor competidor de Jiu-Jitsu del mundo. Un tipo mucho más pequeño, pero con la técnica de una serpiente. It's in. Oh, yes! Wow! He has it. It is, and it's done! Gordon Ryan! Y lo que siguió fue una clase magistral. Gordon lo giró, lo montó, lo barrió y lo dominó como si Hafthor fuera un principiante de gimnasio. Sin gritos, sin fuerza, sin cámaras de Netflix, solo técnica y control absoluto. Al final, Hafthor solo pudo reír y reconocer que no tenía nada que hacer frente a un verdadero peleador. It was nice, humbling, but at the same time, makes you want to learn more, makes you want to come again, do more, especially like getting to know you too. You guys are amazing human beings, nice, humble. Porque puedes ser el más fuerte de Islandia, pero cuando alguien te agarra el cuello con precisión, ni los dragones te salvan. Y si retar a Mayweather ya es una locura, retar a un campeón mundial mientras lo insultas por Twitter es básicamente pedir una humillación. Eso fue lo que hizo un troll que no paraba de llamar cobarde a Sonny Edwards, un campeón mundial británico con un boxeo técnico impecable. El tipo llevó sus insultos tan lejos que incluso apareció en el gimnasio de Sonny para retarlo cara a cara. I never wear boxing gloves. I know that I'm a strong man. And I think he is the coward. Error. Apenas comenzó el sparring, Edwards lo convirtió en un blanco móvil, bailando a su alrededor, conectando golpes a placer y hasta bajando las manos para demostrar que ni siquiera necesitaba esforzarse. No, no. El troll terminó exhausto, recibiendo golpes por todos lados y con la lección tatuada en la cara. Hablar basura en redes es gratis. Pero en el ring la factura llega rápido. Un día, un culturista de gimnasio, de esos que se miran al espejo más que al reloj, llegó a un dojo de jiu-jitsu brasileño y retó al maestro. Y lo que siguió fue una lección de humildad envuelta en dolor. El brasileño lo controló, lo envolvió con las piernas y lo empezó a cachetear como si fuera una clase de ritmo con contacto. No lo noqueó, no lo lesionó, lo humilló, pero el culturista no aprendió nada. Semanas después volvió, y esta vez, antes de empezar, le extendió la mano al maestro, solo para quitársela y darle un cachetazo, una rata con bíceps. El resultado fue el mismo, sumisión, control total y otra derrota para la colección. Okay. Turn around.
Pero ahí no acaba, porque ese mismo día quiso probar suerte con una alumna del maestro, una mujer mucho más pequeña. ¿Y qué pasó? Mataleón, tap out y silencio absoluto. Oh, Jordan, he's asleep. Culturista, 0 Jiu-Jitsu, 3 ego destruido. Pueden levantar 200 kilos, marcar abdominales y flexionar frente al espejo todo el día. Pero cuando pisan un tatami, descubren que el músculo no piensa y el ego no hace tap, porque al final no importa cuánto peses ni cuán grande sea tu pecho, si no sabes defender tu cuello. En este caso no hablamos de un solo engreído, sino de un grupo entero. Unos peleadores callejeros entraron a un gimnasio con la brillante idea de retar a un ex campeón del K1. El primero subió confiado y en menos de nada ya estaba fuera de combate. Entonces subió el segundo, mismo resultado. En cuestión de minutos, 2 guerreros callejeros aprendieron la lección más rápida de sus vidas. En el mundo real, los campeones no necesitan presentación. Sus golpes hablan por ellos. Y hablando de tipos que no aprenden la lección, regresamos con nuestro viejo conocido, Charlie Zelenov. Después de haber sido humillado por Deontay Wilder, Zelenov decidió que su próximo objetivo sería nada menos que Floyd Mayweather Sr., el padre y entrenador del legendario Floyd Mayweather Jr. Un hombre que, aunque ya no estaba en su juventud, seguía teniendo la técnica y la picardía de toda una vida en el boxeo. Apenas comenzó el sparring, Floyd Sr. le dio una cátedra de movimientos, esquivando cada golpe de Zelenov y respondiendo con contras limpias, como si estuviera enseñando, pero con guantes puestos. Charlie, una vez más, pasó de la arrogancia al cansancio, y del cansancio a esa mirada de ¿cómo salgo de aquí sin que esto se haga viral? Spoiler, ya era demasiado tarde. Y si crees que este tipo de humillaciones solo pasan entre hombres, prepárate para la historia de Lacey the Savage, un tipo que decidió subirse al octágono con Ronda Rousey, la mujer que en su mejor momento destrozaba rivales en segundos y con un solo movimiento, el armbar. Rousey goes. Good overhead right by Ronda. And a big throw. She's in trouble. She's in it. She tapped. She tapped. Pressure. She's looking for it. She got it. No fue una, no fueron dos. Fueron 6 veces que Ronda lo hizo rendirse en el mismo entrenamiento. Cada vez más rápido, cada vez más fácil, y con Lacey respirando como si hubiera corrido un maratón, sin moverse del tatami. Lo peor es que Ronda lo hacía con una sonrisa, como quien juega con un gatito que no sabe que está a punto de ser arañado. Al final, Lacey entendió que probar a un campeón de MMA es una de esas ideas que suenan divertidas solo hasta que empiezan. Para cerrar, Holyfield, saliendo de su casa, cierra sin querer a un carro. El conductor baja furioso, hasta que ve quién es. De insultos pasó a sonrisas en segundos. Y entendió que hay discusiones que no vale la pena empezar. Me off, you son of a Get the hell out that car. Get the hell out right now. I'm gonna tear you a new
Come on, get out! I'm gonna break. Hey, I didn't know it was you.